Y vamos a hacer un repaso general de los temas que hemos tratado para luego pasar a la evaluación sobre un pequeño análisis de los temas que componen el pricing de operaciones. Bien, me comentas a través del chat si puedes visualizar correctamente la diapositiva y si el audio también está correctamente establecido para poder dar inicio. Recuerda que hoy día iniciamos nuestra evaluación desde las 8 de la noche. Creo que la administración le va a dar como 2 o 3 horas para que puedan resolver la evaluación. ¿Sí? Bien, Isaías. Entonces, vamos a ver en esta parte las conclusiones finales. Bien, Mariel, muy buenas noches. Vamos entonces a pensar lo siguiente. En el pricing operaciones es comúnmente efectuado por los operadores del comercio exterior. Tú lo vas a reconocer en el nombre técnico aduanero como el transportista, el agente de carga, el operador multimodal y los almacenes. Esos son los operadores del comercio con el cual te vas a involucrar en una exportación o importación. ¿Puede darse casos en los que usted, importador o exportador, se puede ver involucrado en el pricing de operaciones? Sí, también, con lo cual usted va a ser denominado el operador interviniente. Entonces, en esta parte, casi siempre la tarea o labor es encomendada al tercero, al que le mencioné. Ahora, si no menciono al agente aduana, es porque el agente aduana es casi nuestro representante. Quiere decir, es el representante en el cual la normativa ya no nos permite a nosotros hacer la acción, sino que tenemos que tener un sujeto que interviene y nos representa. Ese sería el agente aduana. Entonces, el pricing operaciones aquí está basado en el elemento de quién cumple la función de hacer posible el envío de la exportación o de la importación. Entonces, dando pie a esto, ¿cuáles son los elementos que hacen que sea posible la operación del interviniente, del operador del comercio exterior? Acá ves en pantalla a muchas de las empresas que intervienen en el comercio internacional. Estas empresas que yo he colocado acá son las empresas que se vinculan con cargas. Acuérdate, el producto es lo que tú conoces, la mercadería como tú lo denominas. La mercancía es como lo vamos a identificar para pagar el tributo, pero el agrupamiento de las mercancías son las cargas. Entonces, MOL, APM, Nippon Yusen Keisha, Mediterranean Shipping, Ambuxur u otras empresas, Hapag-Lloyd, esas empresas son las empresas que se involucran con los grandes volúmenes de las mercancías. Generalmente cuando pensamos en estas empresas, pensamos en contenedores, en pallets, en elementos grandes. Por eso que tienes que connotar que en la parte aduanera, que sería la siguiente sesión de clases, haremos pie a que el agente aduana puede intervenir en una operación de un menor operador de comercio como en uno mayor. Aquí estamos hablando de los mayores, digámoslo así, en términos comerciales. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos que nos involucran a nosotros con estos sujetos denominados operadores del comercio exterior? Nos involucra en primer lugar que nosotros cuando exportamos hemos acondicionado nuestra mercancía a un envase. Para movilizar un grupo de productos, los empacamos. Para movilizar un gran grupo de mercancía, los agrupamos, los apilamos y los metemos en un embalaje. En esta parte ya del embalaje es la participación directa del denominado operador del comercio exterior. Entonces, cabe pensar que nuestro elemento, bulto, caja, paquete, debe llevar una connotación. Y acá pueden ver que, por ejemplo, es muy importante connotar la pictografía. ¿Por qué? Porque con ella denotamos si el apilamiento hacia arriba cuánto peso soporta, el tipo de mercancía, si es peligrosa o no es peligrosa, si es perecible, si es frágil, etc. Todo debe registrarse de acuerdo a la reglamentación para el transporte de mercancías peligrosas, dependiendo si estás en modo aéreo o modo marítimo. Ahora, una vez que tienes claro que las mercancías deben llevar pictografías, rotulados, marcados, etiquetas, que es la competencia de usted, operador interviniente, exportador, importador, entonces estamos sujetos a otro elemento. Debemos conocer el peso neto y el bruto para generar el packing list si somos los exportadores. Si somos importadores, esperamos que nuestro vendedor comprador nos lo genere a través del packing list.
¿Por qué? Porque necesitamos entender que nuestros elementos van a ser colocados, acomodados, o mejor dicho, van a dar cubicaje. Quiere decir, que nuestras cosas deben caber en un elemento llamado contenedor. Por eso es importante que nos relacionemos siempre con el peso neto y el peso bruto. La tara ya corresponde al transportista, pero estos dos elementos siempre te lo van a pedir. O siempre tú lo vas a tener que pedir, si es en el caso de la importación. Porque cuando es importación, tú tienes que saber cuánta medida tienen tus mercaderías, ya sea de manera unitaria o agrupada, y debes saber el espacio que ocupan ellas en relación con el peso. Porque en función de ello se va a generar un término que vamos a conocer como el flete. No olvidemos que cuando hablamos de peso, especialmente peso neto y peso bruto, conlleva documentos que siempre se van a relacionar, no olvides. El primer documento que te da orientación de la situación es el packing list de tu mercancía. Con ella vas a negociar con el transportista, agente de carga o operador multimodal tu traslado de los bienes hacia el exterior como exportación o hacia traerlos acá al país del Perú bajo la importación para el consumo. Entonces es importante esta parte. ¿Por qué? Porque al recibirlo el transportista nuestra carga, genera un documento de respaldo de la mercancía, pero también involucra la situación que tenemos del peso bruto y genera en el documento de transporte dicha información, ya sea un documento de transporte marítimo, un conocimiento embarque, o en el tipo aéreo, una guía aérea o una carta aporte en el sentido del transporte local. Ahora, siempre existe una equidad para poder tener en cuenta qué nos van a cobrar, o peso o volumen. La mayoría de exportadores o importadores tienen la visión comercial, o sea, yo miro un producto, eso quiero y eso traigo, pero estás olvidando que ese traer no lo haces tú por tus propios medios, lo realiza un tercero, y el tercero, para poder traerlo, necesita de ti la información de los pesos y el volumen. Y es por eso que debemos tener una visión holística en manejo de la función de que ya tenemos que sentarle al operador del comercio sobre qué va a estar fijo el monto del cobro, sobre relación del peso físico volumétrico o sobre la relación del peso o el volumen o mejor dicho el cubicaje que ocupa nuestra mercancía. Entonces también vamos a ver esto, el tiempo de cierre. Para los que hacemos la importación, acá me pongo en el papel de importador, y necesitamos traer algo de allá hacia acá, hacia el Perú, entonces no es que solamente con el hecho de haber pagado la mercancía, el proceso ocurre ya mágicamente y bien. Debemos entender que las mercancías son acondicionadas para ser transportadas en un modo denominado carga. Pero esta carga tiene un tiempo en el que debe saber que debe ser recogida y dejada para que el transportista, luego de saber que ha sido enviada y colocada en un lugar donde él la espera, que puede ser un depósito o un almacén, como le dicen, entonces él lo lleve a su lado en el medio de transporte y empiece el proceso siguiente. El proceso de entender el tiempo o lapso de la llegada al destino o en el caso de la hora estimada de la salida o el despegue de la mercancía. De acá puedes ver que esa información es relevante en el sentido de que si eres importador y has hecho una compra para el tiempo de una celebración en el país del Perú, como las fiestas patrias, el calendario litúrgico y religioso, la festividad del diciembre, del Día de los Muertos, de la festividad religiosa de la Primera Comunión, de la Navidad o del Año Nuevo, es importante que tú connotes el tiempo, porque el tiempo es un elemento importante en el que puedes percibir mejor las cosas y tenerlas en, como se dice el JIT en términos japoneses, ¿no? El justo a tiempo, en el lugar correcto, en el momento correcto y con los documentos correctos. Por eso en este manejo, esta información te la recuerdo y le hemos hablado, la puedes ver desde el seguimiento de la información que le emiten a los puertos o aeropuertos en su propia página web, como también la puedes solicitar con el número del booking, que vamos a hablar hoy día también como parte final de nuevo, de que lo puedes hacer seguimiento a la carga.
En MERS, por ejemplo, hace seguimiento en línea. Con el satélite vas viendo el tránsito internacional y te envía las coordenadas geofísicas de dónde se encuentra tu nave. De la nave, no hablo de la carga, porque la carga todavía debe ser identificada cuando inicie el proceso de la descarga. Entonces acá tienes un elemento importante como el tiempo basado en el ETA, conocida como el tiempo o lapso de la llegada en el destino, el ETD, conocida como la hora estimada en la que sale una mercancía. Para los exportadores es vital saber el tiempo de la descarga. Por ejemplo, a mí en el Perú me ha tocado casos ver directo del café. Hoy día, por ejemplo, hay una proyección muy buena con el café, que se va a mantener en alza hasta 2 años en promedio, porque no ha sufrido el embate del clima, y especialmente no ha habido muchos problemas en la logística, ¿no? Ahorita está viendo mucho las finanzas y las estimaciones de las materias primas y de los elementos. Entonces, nosotros, los que exportamos, hay veces necesitamos tener la fecha exacta en la que el otro lo va a recibir, porque recuerda, en el caso que yo te comento, el café es un elemento perecible y conlleva que en el tránsito pueda sufrir alguna eventualidad inherente de daño hacia ella. Entonces, por eso que es importante decirle al cliente, voy a contabilizar que el tiempo exacto lo voy a contar a partir del zarpe de la nave para cumplir el tiempo previsto de los 20 días con que debe llegar. Nunca debes decir 20 días y él debe suponer que con el pago está realizando la acción ya del despegue de la mercancía desde su país. No, eso es una manera muy errada. Debemos manejar los tiempos de preparación de la mercancía y los tiempos en la que en este pricing de operaciones el operador ya pone en marcha la salida de la mercancía hacia el exterior. Por eso esta parte lo puedes, te recomiendo visualizarla desde la propia página en el seguimiento de la empresa naviera, de su línea naviera, de su nave, o lo puedes hacer ya en vistas a que ya está registrada en la aduana, en el portal de los manifiestos ya de salida o de ingreso. Luego viene la otra parte. Vamos a hablar de la reserva del espacio. Necesitamos entender que las mercancías nuestras van a ser enviadas a través de un modo y medio de transporte. Pero para ello primero debemos tener en claro que debemos estar seguros de que va a salir en ese medio o cuál es el medio con el cual contamos para que la mercancía cumpla el proceso ya con miras a ingresar al país o con miras a salir del país. Por eso tenemos la palabra la reserva del espacio o el booking. Los datos más relevantes de esta reserva del booking es la nave designada. Recuerda, puede pertenecer a una empresa, Grinandes. Grinandes puede tener una determinada tipo de nave. Entonces, es importante reconocer a la compañía naviera y la nave que hará el tránsito de nuestra mercancía que pertenece a la línea naviera o compañía naviera. Debemos tener en cuenta en el caso de las importaciones la llegada. ¿Por qué la llegada? Porque queramos o no, la llegada es un aspecto importante que lo vamos a mencionar en el siguiente módulo, que es que tengo que hablar un poquito de legislación. Porque cuando hablamos de llegada, vamos a tener que cumplir un proceso que se llama aplicar la modalidad del despacho. Quiere decir, tú debes decidir entre si la modalidad debe ser la anticipada o la diferida. Y lo digo no en el sentido de la obligación de aduanas, que ahora dice que todo debe ser anticipado, sino que esto depende mucho del valor de la compra como de la mercancía y su naturaleza. Día, hora y cierre de la recepción de la mercancía. En lo que yo les comentaba en la parte del ETD y el ETDA. Entonces, quiere decir que acá debemos tener en cuenta, porque en la DAN, en el documento en el que se formula la salida de la mercancía o el ingreso de ella, es un dato importante saber cuándo salió y cuándo llegó. Lo vamos a conocer en el tiempo del manifiesto, recuerda. Las mercancías hacen su ingreso, solicitud de transmisión de información. Las mercancías hacen su arribo y empieza el proceso de su descarga. Entonces, son tiempos que se deben manejar y especialmente la fecha de la llegada como de la salida son elementos que son de carácter obligatorio para la declaración aduanera de mercancías. Debemos tener en cuenta y no debemos descuidar mucho que cuando hacemos una importación para el consumo en el Perú, aunque ya hayamos comprado una empresa en el Asia y esa empresa se encarga del envío de la mercancía por un término de acuerdo entre ambas partes, debes preguntarte en qué parte va a llegar o a qué almacén lo va a recepcionar la mercancía. Porque con ello conlleva recordar en las sesiones anteriores que hemos hablado
que cada almacén tiene una peculiar manera de determinar unos gastos y pagos, en el que algunas veces se consideran que no son claros a vista de la defensoría del contribuyente o del consumidor, porque estos son elementos que deben ser claramente situados bajo una operación que se ha dado correctamente. O sea, que sea real. No se puede cobrar cobros ficticios, como llamamos los misceláneos. Y reconocer que las actividades, por ejemplo, de operaciones que realiza el representante de la línea naviera, porque esta es una extranjera y la representa una peruana, entonces en este caso debemos corresponder a que las agencias marítimas involucradas en el proceso de las operaciones del operador nos van a cobrar ese denominado, por ejemplo, visto bueno o la emisión del documento de transporte. Eso dependerá si hemos elegido transportista o el agente de carga. Entonces, acá te pongo, por ejemplo, una página de una captura ya anterior en la que puedes entender cuán importantes son los datos. Por ejemplo, acá vas a poder ver el nombre de la nave o buque, como lo dicen acá. El viaje, el número del viaje, la escala, el estado, o sea, quiere decir, en la que la mercancía va a ser su ingreso, la llegada tentativa, la salida de dicha mercancía, el puerto de destino, el terminal de atención de la nave. Mejor dicho, nos referimos a que si la mercancía ingresa por una importación, sobre todo en la importación, debemos tener claro con qué almacén la línea naviera tiene una negociación para que ésta llegue. Y en el caso de no llegar a un almacén, ya sea en Gambetta, en la Panamericana Sur, Panamericana Norte, o en la carretera Ventanilla, que son comúnmente las avenidas más mencionadas para los almacenes o depósitos, entonces debemos no olvidar que toda línea naviera se vincula directamente con un lugar de entrega llamada depósito. Sobre todo lleva el nombre de depósito temporal. Ahora, ¿las mercancías pueden llegar siempre a un almacén? No. La normativa es clara desde el acuerdo de promoción comercial con Estados Unidos de que tenemos un punto de apoyo llamado el punto de llegada, donde la mercancía es desembarcada en el puerto y desde el puerto la mercancía es atendida para ser dirigida a tu local de importación. Hasta ahí. Entonces, hay dos puntos donde la mercancía subyacen su descarga: almacén o depósito o punto de llegada dentro de la infraestructura aérea o portuaria. Bueno, el consignatario somos nosotros y el transporte de tipo regular o no regular, outsider u otro tipo. Estas informaciones son importantes porque para poder manejar entonces la denominada situación del seguimiento de la carga. Ahora sí, te pregunto, ¿tienes alguna consulta o pregunta? Hasta este punto he dado el preliminar. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema del repaso que estamos haciendo previo a la evaluación y ya hemos tocado el primer punto, que sería nuestro conocimiento de nuestro tema de elementos que se anticipan para formular la salida o el ingreso, y en esto quiero hacer hincapié si has comprendido esta parte de la explicación. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, vayamos al otro punto importante entonces. Cuando se habla de flete, te lo voy a decir de dos maneras. Debes entender que solo pagas la relación de tu mercancía, más no los servicios o recargos. Acá voy a mostrar documentos de transporte para que entiendas un poco el sentido de las operaciones que muchas veces el importador o exportador se olvida y luego no puede determinar el pricing. Recuerde que el pricing es la fijación de un precio y que muchas veces los importadores realmente no logran sacar correctamente y tienen grandes pérdidas, porque comprar a $5, como me decía un chico, y querer venderlo a 10 es ganar, está olvidando que hay elementos que pueden determinar que realmente no le conviene vender de repente a 10, sino a 12, porque tienes que pagar a los operadores del comercio, como los agentes de carga, los agentes marítimos, el agente aduana, el almacén. Cuando hablamos de flete hablamos
de que yo le encargo a una empresa de transporte aéreo o marítima que traiga mi mercancía. Entonces, es una relación de pago en función a la recepción de la mercancía, lo que lo vas a conocer como el flete básico. La mayoría cree que ahí con eso cumplió el flete. Realmente no. Se van a sumar otros gastos adicionales que van a incrementar esa pequeña negociación que hemos tenido por el envío de la mercancía. Pero para ello entonces lo necesita realizar un operador. En este caso, en la diapositiva que menciono acá, el transportista en el Perú, el transportista tiene dos representantes, uno administrativo, que le llamamos a llamar el general, y un operativo que le vamos a llamar el marítimo. Entonces, estos dos representantes también juegan un papel importante en la determinación de los gastos y recargos y servicios. Y de ser el caso de no aplicarlo con un transportista directo, y lo aplicamos con un intermediario, que es el agente carga, también va a generar unos gastos que debemos cumplir con respecto al envío de nuestra mercancía. Entonces, aquí puedes ver el desglose de la parte final de un documento de transporte, en el cual subyace elementos como la condición FCL. Esto quiere decir que este cliente importador tiene la condición de que en esa unidad de embalaje container solo viaja su mercancía y tiene una relación exclusiva la carga entre el que envía y el que recibe. Por eso habla de la condición FCL. En una condición distinta, en la LCL, que es una condición consolidada, o sea, agrupada, en el cual en el contenedor viajan varios importadores sus mercancías, es una situación también distinta. Aquí ha sido pactada la condición de la mercancía en relación a FCL/FCL, relación de envío única o exclusiva entre el vendedor y el comprador. En la siguiente parte, para entender un poco estos elementos, miremos una cotización para entenderlo. Voy a hacerle un zoom, pero antes miremos los elementos que he colocado. La negociación ha sido pactada en un término de entrega. Ahora, no olvidemos que aparte de saber el peso, el volumen, la naturaleza de la mercancía, si es perecible, valiosa, de gran volumen, peligrosa o general, debemos tener en cuenta que el Incoterms también es un elemento que los transportistas solicitaremos al importador exportador. Queremos saber la relación de obligación que han tenido en su negociación, si ha sido en términos SWORD, es decir, en términos de compra desde el local del vendedor, nada más, o ha sido en términos de entrega en el transporte, como es el término FOB. Ya hay otros términos, como por ejemplo el DDP, Delivery Duty Pay, que es la entrega de la mercancía en las puertas del solicitante importador. Ahora, este documento está basado en la cotización en términos de entrega sobre la nave desde el puerto de Shanghái hacia el puerto del Callao. Vamos a ver que ahí he enumerado dos elementos, gastos de origen y el gasto de destino. He señalado acá en letras amarillas que el gasto de destino no se han producido. ¿Pero se pueden dar gastos en destinos? Sí, se pueden dar. Por ejemplo, en el handling, el visto bueno y otros elementos. Vamos a hacer un zoom a esta parte de la cotización, que es la parte que te va a dar a entender un poco la relación del precio en operación. Como ves, acá erradamente esta cotización dice aéreo FOB. El término FOB en términos de Incoterms, si se refiere, está errado. El Incoterms FOB es un término marítimo. Si está refiriéndose en relación al valor de la compra de la mercancía, o sea, en términos de valoración, en términos OMC, entonces correcto, tengo entendido que la relación está valorada en términos de la negociación del valor de compra. Dice acá, se refiere a una determinada empresa, a quien se dirige, la fecha en la que se fija y la referencia. Da el tipo de embarque, o sea, el tipo, sería acá mejor dicho sería el tipo de modo y medio de transporte, sería el aéreo. El puerto en el que embarca la mercancía sería Sha, que significa Shanghái, ¿no? Sería el término del código. Vapor o línea, no lo ponen. Descripción de la mercancía, suturas quirúrgicas estériles en lo que envía. El peso, carga suelta, 70 kilos bultos. Entonces,
Si hablamos en términos marítimos, como este no es el curso, por ejemplo, de negociación de fletes, vamos a entender que aquí en la relación aérea ha pesado más el peso físico sobre el peso volumétrico. Por eso acá le han cobrado en función al peso, no en función al volumen. Puerto de descarga, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao. No es en Lima. Lima es la ciudad. Callao no pertenece a Lima. Por eso es una provincia constitucional. Sería más adecuado decir que se ha cumplido en el Callao. Frecuencia de salida todos los jueves ante el mediodía. Es importante que conozcas como exportador o importador el elemento de la itinerancia, el elemento de la frecuencia. ¿Por qué? No se puede exportar si previamente no sabes el cierre de espera de la mercancía y efectivamente el tiempo en el que estas mercancías pueden ser enviadas. De repente, si queremos enviar a un país, como en el caso que me tocó de África, de un Zimbabue, entonces debes saber en qué frecuencia se da, cuál es el itinerario de rutas que va a seguir, cuál es la empresa y cuál es la nave. Te invito a que mires mucho dentro de las páginas de revistas virtuales, la página de ISUS. ISUS es un portal donde publican muchas empresas, como por ejemplo Guía Marítima, el itinerario, la frecuencia, la modalidad del tipo de carga, para las mercancías si estás interesado en temas de importación o exportación. La revista se subdivide en dos espacios, el espacio IMPO y el espacio EXPO, para que sepas entonces las fechas de cierre, de espera de la mercancía y luego el tiempo de zarpe de la mercancía con tránsito hacia su destino, ¿ya? Esta página debes mirarla, para ello debes tener un equipo que tenga Adobe Flash para que te permita ver la lectura de la revista en modo virtual. Recuerda que el Adobe Adobe 9 y Adobe 9.5 ya han sido caducados y en plataformas para Android o nuestro ordenador laptop ha salido ya la actualización nueva en versión gratuita para que puedas seguir mirando las revistas virtuales que publican algunas empresas. Gastos en origen, flete aéreo. Debemos entender que esta parte del cobro es el flete básico basado en la relación del peso. En la parte superior hablaba del peso de unos tantos kilos. Entonces la relación del cobro ha sido por peso, peso físico. Recargo de combustible. Ese recargo de combustible es posible que lo creen claro. El alza de los combustibles no depende de la presidencia de un determinado sujeto, sino depende del carácter mundial con el que las bolsas se mueven. Entonces acá viene un recargo de combustible. Handling en origen. La emisión del documento no se genera en destino, sino en el origen. Y le han cobrado $40. Recargo de seguridad. ¿A qué te refieres con eso, Daniela? El recargo de seguridad se refiere a que todas, quieran o no, las mercancías llevan una previsión de seguro de parte de la aerolínea, pero para la aerolínea, no para tu mercancía, eso queda bien claro, $15. Y la impresión del documento guía aérea cobran $30. Como ves, se han generado gastos en origen. Tú pensabas que solamente era $580 el pago, te olvidaste que existen los recargos y los servicios que nos van a brindar tanto en el modo aéreo como en el modo marítimo. Acá por ahora la diapositiva se centra en el modo aéreo. La siguiente he colocado la del modo marítimo. Gastos en destino, handling en destino, $94 incluido el IGB. Ya. Es muy importante siempre que preguntes si los cobros en el destino están ya con el IGB o sin el IGB, ¿ya? Para tema de tu declaración de tu libro contable, ¿no? O de tu detracción. El total a cancelar, mira, figura $789.9. Pon el código correcto, porque los dólares no solamente los tiene Estados Unidos, sino los tienen los ecuatorianos, los canadienses, los de Hong Kong, los de Belice y otros países más tienen la moneda del dólar, solo que la divisa internacional es la americana, en este caso la del dólar de John Biden. Y como ves, el flete no fue 580, sino 784. Más adelante te muestro una guía aérea para que comprendas cómo ha sido la subdivisión de los recargos que se han dado en esta cotización y cómo se refleja dentro del documento de transporte de la guía aérea. Dime si has comprendido esta explicación que acabo de dar
para pasar a la siguiente diapositiva para poder entender el precio en operaciones. ¿Todo claro, Mariela? En ese aspecto que voy explicando del pago del transporte aéreo. Estamos hablando de la parte aérea. Luego mencionaré el aspecto marítimo, ¿ya? Para ver entonces las diferencias. Bien, ahora vamos a ver. Esta cotización se produce como consecuencia de un elemento, Mariela, que es el elemento de la compra. O sea, mejor dicho, de la emisión del documento invoice. Acá, como vemos, tenéis que tomar en consideración que el peso es un elemento importante dentro del flete o el cobro del flete básico. El valor de la mercancía declarada también es un elemento importante porque generalmente siempre se mira la moneda de transacción comercial. En el caso peruano se toma en cuenta siempre el dólar americano y el tipo de entrega. Ahora, el Incoterm que plasmo aquí en este documento no es de carácter obligatorio, lo dicen las normas internacionales. Los Incoterm son términos de entrega, con lo cual puede entenderse que pueden ser declarados o no declarados. Eso ya está claro en una resolución de sentencia del Tribunal Fiscal contra la aduana, en el cual una empresa import-export peleó por una imposición de la aduana en la exigencia del determinado Incoterm. Y algunos términos más han sido vistos por el Tribunal también Constitucional en algunas actitudes de la aduana. En este caso, el proceso ha iniciado con este elemento. Las proformas no tienen validez aduanera. El único que tiene validez aduanera es la factura comercial o el invoice. Las plataformas, las proformas, perdón, son solamente elementos referenciales, nada más. Siguiente elemento del caso es, ¿pero qué factores influyen en el flete para haberse dado ese famoso handling, ese famoso recargo de seguridad, ese recargo por combustible? ¿Cuáles son los factores que influyen en mi flete? Principalmente los factores que influyen en el flete son la ruta, la oferta y la demanda, el tipo de embalaje o acondicionamiento, el tipo de tratamiento, manipuleo o estiba, la unitarización de la carga, porque requiere una mayor unidad de movimiento. Los productos, si son de naturaleza perecible, valiosa, general, de gran volumen, etc. Estos son elementos que a veces las empresas exportadoras o la persona importadora no se pone a pensar en la naturaleza de la mercancía. Por ejemplo, traer baterías, uno ve una batería que coloca en su smartphone, lo ve como algo tan normal y cotidiano, ¿no? No lo ves como una amenaza. Las baterías son mercancías peligrosas. Por ejemplo, y el tratamiento para mercancías peligrosas, digamos, es un poco más caro que el traer los famosos tuppers, ¿no? O los famosos bolígrafos. Estos son factores dentro que afectan al flete. Aduaneramente, estos elementos no son vistos en la declaración de la DAN. Los elementos son otros. El servicio del tipo prestado. En el caso que vimos, por ejemplo, la condición del envío de contenedor fue FCL. Quiere decir que la condición ha sido de una sola carga, de un solo contenedor para un solo comprador. El tipo de servicio es muy importante. Denota el estatus del importador, el estatus del exportador, o sea, denota su capacidad exclusiva de determinar sus envíos. La siguiente parte sería, para entenderlo, vamos a verlo dentro de los documentos mismos, ¿ya? El 118, Mariela, denota el transporte marítimo en el Perú, que identifica el ingreso a la aduana marítima del Callao. En el caso de la 235, identifica el documento que ingresa aéreo, es un aéreo, el 235, que ingresa al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mejor dicho, a la aduana aéreo postal del Callao. El 118, documento marítimo, que implica el ingreso a la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao. Generalmente, acá no señalo si es el muelle norte o muelle sur. Acá vemos un documento marítimo. Lo que nos va a interesar es la flecha color celeste, en la que existen unos recargos, ¿ya? Voy a hacerle un zoom para que podamos vincularnos con algunos elementos que nos van a cobrar. Y no lo hemos previsto, pero ya he dicho qué elementos pueden influir en el flete.
Ya, ahí he hecho un zoom, dice, flete Ocean Freight básico, o sea, el flete básico de esta carga salió $821 por contenedor. Freight libre de cobro de emisiones o de emisión de transmisión, 0.15. Recordemos que toda esta información debe estar basada siempre en el tipo de moneda americana o en el tipo de moneda de negociación de las empresas. Documentación de destinación, $55. Terminal handling, conocido como el THC, en destino, o sea, la mercancía va a ser manipulada en el destino, esta mercancía va a ser tratada por las grúas y dejada sobre el puerto o en el medio de transporte terrestre, y son $65. La transmisión electrónica de información, $25. Los riesgos de seguro por emergencia, pero para la línea naviera, $18, que son cobrables al importador. Y en los términos de servicio cierre, $16.19. Como ves, cada uno de ellos hace mención si van en función a la emisión del documento, que es el Bill of Lading o BL, o en función a la carga por el contenedor. Y nos muestra en función acá las 3 copias que son emitidas en carácter original. Y es por eso que podemos decir que, mira, acá se dice que algunos servicios fueron cobrados en euros y otros en dólares. ¿Qué debe pasar en este caso? Que nosotros debemos entender que pueden haber diferentes transacciones de moneda, pero debemos llevar solo a un solo tipo de moneda. La conversión la llevaremos al dólar americano. Puedes utilizar, Mariela, la herramienta del tipo de cambio SUNAT que está en la página web de la SUNAT, que sería lo más aconsejable. Pero si en todo caso no la encuentras, puedes utilizar el tipo de cambio de la Superintendencia de Banca y Seguros. También hay en el aplicativo. Perdón. Entonces vemos que hay elementos que han nacido. $821 es el pago del flete. Finalmente, sumándolo todos estos gastos, es evidente que vamos a tener un gasto mucho mayor. Mucho mayor, ¿por qué? Porque los cobros en algunos han sido monedas del euro y otros en monedas del dólar americano. Veamos otro documento. Este es el 118 marítimo. Veamos el aéreo. Recuerdan, Mariela, que yo les digo 235 porque identifico al Callao en la Intendencia de la Aduana Aeropostal del Callao. Cuando decimos 235 se refiere a que tu carga llegará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si digo 118, tu carga va a llegar por la marítima, pero no se sabe, o sea, mejor dicho, con este código no podemos saber si es marítimo en DP World o APM. Eso lo vas a saber directamente cuando entres a la página del puerto y vas a saber si la carga está en APM o DP World. ¿Cómo lo sabes? De acuerdo a la línea naviera. Hay líneas navieras que ingresan a Muelle Sur y otras directamente a Muelle Norte. Vamos a ver entonces acá el documento de emisión de la guía aérea. ¿Cuáles son esos famosos recargos que yo mencioné que nos iban cobrando? Vamos a hacer mención. A diferencia del, por ejemplo, del marítimo, que el marítimo menciona con claridad lo que cobra, el aéreo menciona siempre de manera en códigos los tipos de uso. Uso de aeropuerto, UA, por ejemplo, $85, ¿no? Uso de servicios de recargo, 44.2. Y acá vamos a ver que nos están cobrando una serie de recargos y lo van a subdividir en la parte inferior. Por ejemplo, acá manifiesta que 420 es el flete básico que le cobraron a esta guía aérea. O sea, es una relación de cobro entre el peso físico o el peso volumétrico. Vemos debajo que hay 2 elementos importantes que no debemos olvidar. Y es que aquí se formula, por ejemplo, 2 recargos. Existen recargos cobrables directamente por el agente y por el transportista. En el caso del agente cobró $26 y en el caso del transportista cobró $29.20. La suma total de este flete aéreo ha sido el total de $475.20. Veamos si es verdad, porque de repente no ha sido cobro en dólares. Vamos a ver dónde está la concepción de la moneda. Y la concepción de la moneda, no, acá no ha sido colocada la moneda. Acá sí. Los pagos han sido dados en dólares americanos. Acá, dólar.
dólar americano, asociado en dólar. Y acá está el código de la moneda. No sé si puedes visualizarlo. Mariela, acá está el código de la moneda. Código de la moneda, código USD, código del dólar americano. Entonces debemos tomar en cuenta siempre el tipo de la transacción de la moneda. No siempre el tipo de la transacción de la moneda de la factura será igual al tipo de transacción de la moneda del flete. Eso debemos siempre fijarlo claramente para que el cobro sea en un solo tipo de moneda, porque los factores de conversión te van a afectar sustancialmente aquí en el Perú. Recuerda las páginas que te van a ayudar a saber el tipo de cotización exacto. El aplicativo de la Superintendencia de Banco y Seguros que se encuentra en el Google Play Store o en la misma página de la SUNAT sobre el tipo de cambio, el factor de conversión. Ahora vemos la otra parte. El aviso de llegada. El aviso de llegada, vamos a ver, acá vamos a ver tres elementos. Aviso de llegada, aviso de zarpe y el booking. Perdón. El aviso de llegada. El aviso de llegada es un documento que emite el transportista a favor del usuario. ¿Quién es el usuario? El importador en este caso, con el cual se le comunica la llegada del medio de transporte, o sea, se indica la empresa y el nombre de la nave, así como las condiciones de la entrega. ¿Esto para qué sirve el aviso de llegada? Para que el importador pueda tomar en cuenta la determinación de una modalidad que se denomina la modalidad anticipada o diferida en el Perú. El aviso de llegada siempre conlleva algunos datos. Vamos a analizar algunos datos acá para hacer la diferencia de otros documentos. Por ejemplo, nos menciona quién es el proveedor, nos menciona el tipo de producto, el peso, la relación de bultos, 583 cartones, el puerto origen manifiesta, el documento, sobre todo acá manifiesta el documento máster, porque todavía no se va a desglosar el documento que identifica la carga. El almacén donde esta mercancía debe llegar va a ser Villa Soquendo. Los días de sobreestadía, que hacen relación más que todo con la empresa transportista, son 21 días libres. El container en el que viene tiene un número asignado acá. El volumen o metros cúbicos, el cubicaje, que ocupe 23.40, la condición de la negociación ha sido en términos FCL, el país de la mercancía pertenece a China, la línea o empresa que lo trae CMA a través de la nave Calcuta, la fecha aproximada del arribo y el visto bueno a pagar lo realizará en Unimar. Como ves, esta aviso de llegada ya le está indicando al proveedor, al importador, perdón, los gastos que debe realizar, sobre todo aquellos manifestados como el denominado visto bueno. Vamos a ver el otro elemento que se llama la reserva del espacio. Si ya nos avisan cuáles son las condiciones de la llegada de la mercancía, ahora veamos el otro tema. Ya tenemos la reserva del espacio, entonces debemos recordar los elementos de la reserva del espacio para hacer una diferencia con el documento del aviso de la llegada. ¿Qué es una reserva del espacio? ¿Con quiénes se vincula la reserva del espacio? La reserva del espacio se vincula directamente con los transportistas, como ves, con el agente de carga, con el transportista, con el consolidador. Con ellos se vincula directamente. El usuario importador-exportador debe confirmar el servicio al transportista, por eso hablábamos un tiempo de cierre para poder proyectar su salida luego y poder proyectar su llegada. Luego de negociar la tarifa que hemos hablado del flete básico, se genera entonces la reserva del espacio. Para dar como resultado luego de este documento, que es un documento más comercial en relación con el operador del transporte y el importador-exportador, para dar nacimiento luego al documento de transporte en el cual se manifestará el flete más los recargos que nos cobran. El flujograma sería así, ¿no? Tenemos nuestro producto, mercancía, luego nosotros exportadores buscamos una empresa que pueda enviar la mercancía, ya sea un agente de carga, una línea naviera, un transporte terrestre o línea aérea,
Y luego de ello, de haber confirmado ya nuestra intención de enviar nuestra mercancía, es que aseguramos la reserva del espacio. Tenemos en cuenta algunos aspectos que diferencian al documento el aviso de llegada del booking por acá, de nuevo. Vemos el número de booking, vemos el lugar de recepción, que en este caso es una exportación, es en Matarani. El destino final es Corea, en Taiwán, perdón, en Kaohsiung, el lugar de entrega, y los datos del exportador están fijados acá. Como pueden ver, la condición de esta reserva ha sido dada en términos FCL. La condición de un envío en el container exclusivo del cliente con su proveedor, ¿no? Y vemos que el embarcador es la empresa recicladora, por ejemplo acá, y el destinatario o el que remite la información también es la misma empresa recicladora, ¿no? ¿Dónde se ha dado esta emisión del documento? En Arequipa. Si queremos verlo ya de manera más detallada, podríamos mirar un documento emitido por la agencia marítima, en este caso Cosmos, sobre la solicitud del booking. Acá le manifiesta el nombre de la nave, vamos a achicarlo un poquito más. La condición del importador, ¿no? Importador, exportador, comercializador de frutas, da su número de registro de contribuyente, la dirección según el registro único de contribuyentes, la persona contacto del área, luego el email, el teléfono, el fax, el consignatario, ¿no? Que recepcionará la mercancía, la condición del servicio, este es un contenedor exclusivo, FCL, el puerto del embarque Callao, el puerto de descarga en Hong Kong, el puerto de destino final, que puede ser el mismo puerto, debido a que hay puerto de recepción y puerto principal de descarga, es el mismo lugar en este caso. El producto enviado son pecanas frescas, enteras. El término de pago de esta negociación fue prepaid, o sea, pagado aquí en el origen, y el tipo de carga con el que va a viajar este perecible es en una nave de carga general. Eso sería, pues, la información que conlleva el documento denominado del booking. Otro elemento, los elementos de instrucción del embarque se relacionan ya directamente con la parte del transporte. Es el documento que inicia el proceso de la exportación. Es emitido por el exportador y entregado al agente aduana o al operador logístico. Indica el producto a ser comercializado, las condiciones de operación, el Incoterm, el puerto de destino, el peso bruto neto, el tipo de empaque y demás detalles que permiten formular una declaración aduanera dentro del marco de la legislación que emana para la ley. Las instrucciones de embarque, ¿cuáles son las principales temas que conllevan? La fecha en la que fue solicitada, la información comercial, la información de la mercadería de modo comercial, no técnico, porque lo técnico lo realiza el agente aduana, los datos del consignatario según el número de registro único de contribuyentes, el puerto, aeropuerto en el cual ha salido o va a llegar, el Incoterm no importa el año, 1990, 1980, 2000, 2010, no importa. Los Incoterm no tienen caducidad. Todo depende de la empresa cual deba utilizar. La condición del flete, hemos visto un FCL. La descripción de la mercancía detalla, por ejemplo, las medidas, detalla el acondicionamiento de la mercancía y a modo general el agrupamiento de la mercancía con un solo nombre. Si estoy embarcando pantalones, polos, mitones, chompas, diremos que estamos exportando o importando prendas de vestir. Fecha posible del embarque y el responsable de la operación. En la instrucción de embarque son las indicaciones emitidas por el usuario, importador, exportador con respecto al ingreso y manejo de carga en el depósito temporal y en el transporte internacional consecutivamente. ¿Cuáles son las conclusiones para este tema ya final de nosotros? Las conclusiones serían las siguientes. En este cuadrito debes darte cuenta, por ejemplo, cuáles son los sujetos intervinientes en este pricing operaciones.
el operador de comercio exterior transportista, el operador de comercio exterior agente carga, el operador almacén, la administración de aduanas. Si es en el caso de exportaciones no hay cobre y tributos, si es en el caso de importaciones hay cobre y tributos, el operador interviniente, que es decir, importador o exportador, y el operador de infraestructura, ya sea el puerto, aeropuerto, en el caso del puerto, muelle norte, muelle sur, y en el caso del aeropuerto sería el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Finalmente, podríamos deducir de esta manera, al final, ¿qué gastos son los que se incurre en esta parte de operaciones pricing? La emisión del pago del visto bueno, la devolución del contenedor, el derecho de la descarga, el almacenaje, el transporte local, hasta el local del importador. Adicionalmente puede haber pago por cuadrilla, servicio montacarga, servicios extraordinarios, otros servicios en el almacén, dado la situación de atención a la mercancía, la sobreestadía, y no olvidemos el report, que acá no lo he colocado, que es la situación en la que recogemos el contenedor, es la emisión del documento, o la situación en la cual lo entregamos. Dependiendo de esto, en el estado en que lo encontremos y lo llevemos, determina también un cobro si es que ha habido alguna incidencia al respecto. Puedo concluir entonces de la siguiente manera, ¿no? Que siempre van a haber diferentes situaciones de servicio. Debes identificar en el proceso de las operaciones al pricing, que son los temas del tránsito internacional, a quién corresponde la emisión del documento de guía aérea, la emisión del documento del BL, el transporte local, guía de remisión o guía de remitente transportista, handling, visto buenos, almacenaje, sobreestadía, tarifa de la aerolínea, flete básico, tarifa del flete marítimo, flete básico, inland freight, recojo la mercancía, BAF, incremento del combustible, tributos aduaneros vinculados directamente con las importaciones, dependerá mucho de la base imponible, del porcentaje que ha generado cobrable de acuerdo a la mercancía, 6%, 6%, 4%. Servicios administrativos, casi todas las empresas, almacenes, agente carga, agente aduana, siempre te van a recargar el servicio administrativo. Rotulado, cuadrilla, rotulado en caso de que la mercancía no tenga una descripción para la agente aduana, hay que hacer un rotulado. La cuadrilla vinculará a los operadores del transporte. La movilización del contenedor también implica el transporte, la cuadrilla también, el servicio extraordinario también el almacén, y la descarga y la carga se vincula directamente con la nave y el transporte. Bien, la evaluación está colgada en el sistema y creo que lo aperturan desde las 8 de la noche que inicia hasta un promedio, creo que 2 horas o 3 horas la institución, ¿ya? Solamente van a haber 3 preguntas básicas con respecto a lo que hemos avanzado. Recuerda que esta parte, Mariela, ha sido todo en función a los operadores que intervienen en el envío de la mercancía, en el recojo de la mercancía directamente, ¿ya? No hay otro operador vinculado a este proceso. Bien, si tienes alguna pregunta, me los puede manifestar Mariela para poderlo aclarar, porque la administración da apertura, tengo comunicado desde las 8 de la noche hasta un promedio de 2 a 3 horas, no sé si son 3 horas exactamente, pero sí sé que son 2 horas en promedio, para resolver la evaluación de preguntas. Solamente es un cuadro para identificar a los operadores y una pequeña pregunta de diferencia entre un documento y otro. Y eso sería todo con respecto al pricing operaciones. ¿Todo claro, Mariela? Pregunta. Hasta aquí doy por finalizado la parte esta de la sesión última de pricing operaciones. La siguiente parte que continúa es la pricing aduanas. Tenemos que hablar del cálculo, no solamente hablar del cálculo de tributo, no tenemos que calcular el tributo, o sea, aplicar la fórmula del tributo, siempre lo recuerdo, no es el tributo real, es la fórmula de la aduana para el tributo, porque luego en la siguiente sesión voy a explicar realmente qué implica el cálculo de los tributos aduaneros, ¿ya? Solamente hasta aquí hemos tratado de identificar los operadores. En promedio creo que Mariela demora entre 1 y 1 hora, depende de usted, entre 1 y 1 hora o 2 horas creo que es el promedio que le dan de tiempo para contestarlo. Puede contestarlo directamente en una hoja aparte y le tenemos una fotografía y lo cuelga en el sistema y yo lo leo.
no es necesario que envíes el mismo documento. La respuesta la puedes formular a través de una captura de imagen y lo envías acá al site, donde está colgado el examen, ahí lo depositas donde está tu espacio de participante. Nada más. Y eso sería todo. Yo lo evalúo el día de hoy o mañana, lo corrijo y subo las notas al sistema. Si tienen alguna duda o algo, también se puede resolver en el momento para poder ver correctamente la nota. Eso sería todo, Mariela, con respecto a lo que es la evaluación. Debe ser en promedio 2 horas, como le dije Mariela. En promedio, máximo creo que debe ser. A veces he visto que dan 3 horas, otra vez 2 horas. Sí, bien, Mariela, entonces nos estamos viendo. No quiero quitar el tiempo al tiempo que le dan para su evaluación, ¿ya? Porque a veces me he pasado hasta las 2 horas y me han dicho que solamente es 1 hora y la siguiente ya corresponde a las evaluaciones. Bien, entonces nos estamos viendo hasta el día, ¿qué día estamos? Sí, hasta el día jueves, que empezaríamos con la parte, si continúa, con el tema de aduanas, ¿de acuerdo? Para lo cual le solicitaría que tenga una calculadora y voy a emitir documentos, algunos documentos de formalidad. Bien, nos estamos viendo. Muchas gracias por tu participación y nos vemos, si Dios quiere, en la siguiente sesión de clases. Muchas gracias, Mariela. Nos vemos.